patria y de Dios. Se abre la sesión. Dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio 443 del 28 de junio de 2016 de la ministra de Minería, mediante el cual informa a esta comisión sobre el tratamiento de los minerales no metálicos, en particular el litio y el potasio, y sobre la exportación de salmuera. Respuesta al oficio 20 de esta comisión. Oficio de 29 de junio de 2016 del presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, señor Jaime Toa González, mediante el cual informa sobre la competencia de la SECHEN en los contratos celebrados entre Corfo y SQM S.A. en respuesta al oficio 14 de esta comisión. Documento denominado El litio, un nuevo caso de un planificado desarrollo frustrado, elaborado por el señor Julián Alcayaga, economista y abogado, y una comunicación por la cual de la bancada del Partido Comunista, por la cual comunica el reemplazo del diputado Daniel Núñez, reemplazará al diputado Hugo Gutiérrez. Toda la cuenta, presidente. Secretario, en relación a la cuenta, ¿algún diputado? ¿No? ¿Varios? ¿No? Bien, entonces suspenderemos por unos pocos minutos para que haga su ingreso el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Se suspende por 3 minutos para que puedan acomodarse nuestros invitados. Tiene por objeto abocarse al cumplimiento de su mandato y para tal efecto acordó recibir en esta oportunidad al presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, señor Jaime Toa González, quien asiste junto al director ejecutivo del mismo organismo, señor Patricio Aguilera. Don Jaime, le ofrezco la palabra. Abajo del... aquí, en el pedestal del... Ahí está. Muchas gracias, presidente, miembro de la comisión. Le hemos repartido una presentación que vamos a dejar con ustedes y si le parece, presidente, yo podría tomar 10-15 minutos en una exposición en la cual me voy a detener en los aspectos que son más pertinentes y el resto los vamos a pasar rápidamente y quedan a disposición de ustedes. Primero explicarle a SECHEN su condición jurídica, su conformación, su consejo, que está en la primera lámina. Yo les rogaría que si hubiera alguna consulta me detengan para poder avanzar. En la segunda lámina dar un poquito cuenta de qué es lo que es la institución desde el punto de vista de sus distintas reparticiones, su infraestructura en sus 3 sedes. A continuación, su personal profesional, técnico, administrativo, como su presupuesto. En la misión y objetivos, la ley 16.319 establece que la misión fundamental es atender los problemas relacionados con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los materiales fértiles, fisionables y radioactivos, como regular, fiscalizar y controlar desde el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica las instalaciones nucleares y las instalaciones radioactivas relevantes en todo el país. El alcance de estas actividades significa que es una autoridad regulatoria en materia de seguridad, es un referente nacional en diferentes materias, responsable de la investigación y desarrollo, la generación de productos y servicios, dentro de los cuales los más importantes sin duda son en la aplicación en medicina, el monitoreo, vigilancia y calibración, capacitación y gestión de desechos radioactivos, que también es una actividad muy relevante,
y asesorar al Estado en general en temas de radiaciones y energía nuclear. Hay una cantidad muy grande de responsabilidades en el marco de compromisos internacionales que le competen a la SECHEN como representante del Estado de Chile. No los voy a nombrar todos, están ahí, son 3 páginas de distintas convenciones, acuerdos multilaterales, bilaterales, pero tal vez en la tercera página detenerse en la cuarta página, en lo que se refiere a las resoluciones que ha tomado el sistema de Naciones Unidas en términos de restringir el comercio y el transporte de estos materiales a países específicos, como es el caso de Irán y Corea del Norte. Ahí hay un alcance específico significativo que incluso tuvo alguna publicidad en el último tiempo a raíz de algunas denuncias que se hicieron de eventuales ventas de litio a Corea del Norte. Las facultades de control más relevantes que posee la SECHEN tienen que ver fundamentalmente por encargarse por mandato legal del acopio de los materiales de interés nuclear, entre los cuales se encuentra el litio. Esto quiere decir que ningún particular puede acopiar, que si no es por la SECHEN o con autorización de esta. Los materiales atómicos y el litio extraído y sus concentrados y derivados no puede, esto es tal vez lo más relevante en términos prácticos, no pueden ser objeto de ningún acto jurídico que no ejecute o se celebre por la Comisión Chilena de Energía Nuclear con esta o mediante su autorización previa. ¿Qué es el objeto que el legislador pretendió resguardar con una legislación que es extraordinariamente categórica en términos de las funciones y las potestades de la Comisión? Básicamente, evitar que el litio sea estoqueado, sea acumulado dentro del país o fuera del país en prevención de lo que puede ser a futuro la aplicación de la tecnología de la fusión nuclear. Eso es lo que el legislador pretendió resguardar, como también el uso para fines bélicos. La fusión nuclear, como ustedes saben muy bien, es un desarrollo que en el momento que esté disponible va a significar un cambio muy radical en lo que es la generación de energía en el mundo. Sus desarrollos se han ido postergando y se prevé que hacia el año 2020, 2030, puedan existir aplicaciones de carácter experimental. ¿Cómo interpretamos la intención que tuvo el legislador? Como dije anteriormente, la SECHEN posee el pleno control respecto de los actos jurídicos que se realizan respecto al litio, cubrir la totalidad de la producción y uso. La intención del legislador fue que la SECHEN concentrara un amplio control de los materiales de interés nuclear y luego, a través de la facultad exclusiva de acopio, evitar que este acopio se pudiera realizar a través de actores privados. ¿Cuán probable es que la fusión sea una realidad? Como dije anteriormente, se estima que hacia el año 2025 podría estar en operación un primer reactor experimental y su aplicación ya de forma masiva difícilmente sería antes del fin del actual siglo. La facultad y deber de la SECHEN respecto a estas materias está orientada, como decíamos, para el uso en fusión nuclear.
Existe, por tanto, la obligación de las empresas de no comercializar litio para estoquear. El actual procedimiento que hemos implementado, de eso seguramente vamos a hablar más adelante, permite con razonable certeza hoy tener la trazabilidad del litio que se vende y poder testimoniar quién es el usuario final que lo compra. Esto siempre sujeto a que pudiera haber un actor que maliciosamente cometa dolo entregando documentación que no corresponda con la realidad. Eso es obvio. Para estoquear el litio en el extranjero, el usuario final tendría que declarar fines distintos a lo que está permitido por la ley. Esta es una situación difícil que ocurra con los actuales procedimientos de control que hemos señalado. Después hay algunas informaciones respecto a características del litio, me las voy a saltar. ¿Cómo se obtiene el litio? Hay simplemente señalar que el litio puede tener distintos orígenes, origen mineral como roca o desde las salmueras y la importancia que Chile tiene en el sentido de que los salares existentes y las salmueras contenidas son muy claramente ventajosos respecto al litio mineral, tanto por la concentración como los costos asociados de producción. Los principales usos están señalados a continuación. Ahí indicar básicamente el uso en batería, el uso en fusión nuclear y enriquecimiento isótopo, que es un paso que viene más adelante, y el uso más masivo junto con las baterías hoy, que son en materiales avanzados. ¿Cómo se produce y se exporta el litio hoy en Chile? Básicamente en forma de carbonato de litio, que lo exporta Rockwood y Sokimich, en forma de hidróxido de litio, que lo exporta Sokimich, en solución de cloruro de litio, que lo exportan Rockwood y Sokimich, y como cloruro de litio, que solamente lo hace Rockwood. ¿Cuáles son las autorizaciones que la SECHEN ha otorgado hasta el momento? Hay dos que están otorgadas y que están en producción, que como sabemos es la de Sokimich y Rockwood. Sociedad Chilena del Litio, en su inicio FUT Minera de Inversiones Limitadas, y Rockwood, actualmente controlada por Abermail de Estados Unidos. Es una autorización de comercialización por 200.000 toneladas de litio metálico equivalente en un plazo de 30 años, que vencía y que fue prorrogado por 10 años a contar del año 2014, en el Salar de Atacama en pertenencias de Corfo. Sokimich, que tiene 180.100 toneladas de litio metálico equivalente por un plazo de 30 años en el Salar de Atacama en pertenencia de Corfo. Solicitud de 1 millón de toneladas presentada por Sokimich el año 2008 y que fue denegada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear por elementos que, si fuera el caso, podríamos explicar. Y Symbolic, que es una empresa de Taiwán que tiene una autorización de 50.000 toneladas por un plazo de 15 años a partir de la primera venta en el salar de Maricunga, que no está en producción, y una de Cominor, Ingeniería y Proyectos, de 30.000 toneladas, que fue otorgada en el año 2013 por 15 años, también en Maricunga. Por tanto, el litio autorizado y el saldo, Sokimich ha extraído, de acuerdo a nuestras informaciones, 95.243 toneladas y le queda un saldo de 84.857. Rockwood
ha extraído 81.882 y tiene un saldo de 118.118. Hasta el año 2030 en el caso de Soquimich y hasta el año 2023 en el caso de Rockwood. ¿Bajo qué condiciones y criterios la SECHEN puede autorizar? No todas las autorizaciones han sido igual a lo largo del tiempo. Y lo importante es señalar que en las últimas dos que hicimos mención, la SECHEN ha sido mucho más acuciosa en términos de incorporar una serie de condiciones en las solicitudes de venta, como volumen, características técnicas del compuesto, precio de venta, comprador uso final, condiciones para la reinyección, estudio de terceros independientes que deben caracterizar la explotación en el salar desde el punto de vista físico, químico, hidrológico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opinión de la SECHEN respecto a la sustentabilidad de los salares? Sin que existan estudios concluyentes sobre la materia, hay que decir que los estudios más avanzados son los de las propias empresas y no por parte del Estado, que el salar de Atacama es un sistema muy frágil, que su estabilidad es compleja desde el punto de vista químico, físico e hidrogeológico, y considerar que el litio es un recurso no renovable. Por tanto, una explotación no sustentable del recurso por grandes volúmenes de extracción de salmueras podría llevar al colapso del salar y generar un grave riesgo para los habitantes y para los intereses generales del país. A continuación se señalan, yo sé que ustedes han tenido sesiones anteriores que toda esta información la han tenido, cuáles son los principales productores en el mundo, algunas información respecto al mercado mundial del litio, su perspectiva de evolución en cuanto a volúmenes y precios, y tal vez señalar que hacia el año 2020 se calcula en 285.000 toneladas de carbonato de litio, lo que va a ser la demanda a nivel mundial. A partir del año pasado, en que el tema del litio adquirió una connotación especial, la Comisión Chilena de Energía Nuclear adoptó una serie de providencias en esta materia. El 17 de julio del año pasado, el Consejo de la Comisión contrató un estudio jurídico especializado para tener absoluta certeza respecto a los alcances prácticos y concretos de las potestades de la Comisión. El 14 de agosto del año pasado, el Consejo creó el Grupo Especial de Trabajo de Estudios del Litio dirigido por el vicepresidente del Consejo. A partir de noviembre del 2015 se inicia la formulación del procedimiento nuevo para las solicitudes de venta de litio y su control, el que es presentado por la Dirección Ejecutiva y acordado finalmente por el Consejo de la Comisión el 21 de enero del 2016. Se inicia la marcha blanca y se está haciendo todo el control documental bajo este nuevo procedimiento. En diciembre del 2015 se inicia la puesta al día de los laboratorios químicos de la SECHEN, que se habían discontinuado con la finalidad de disponer de las capacidades analíticas para las fiscalizaciones técnicas del litio vendido. El 11 de marzo, a partir de los antecedentes revisados y tenidos a la vista, se inicia un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en el proceso del control de ventas de litio. Este sumario se encuentra finalizado en la etapa indagatoria a este momento. Con fecha 14 de marzo se firma el convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Aduana, la Corporación de Fomento y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el que ha permitido entrenar técnicos de estas instituciones. Con fecha 29 de abril se crea el grupo de trabajo del control de las ventas de litio denominado Sección del Litio, conformado por especialistas metalúrgicos, químicos, auditores encargados de ejecutar el nuevo procedimiento de control.
con fecha 1 de mayo se refuerza este equipo. Al contar del 1 de mayo se ha realizado la verificación y control documental exhaustivo de las ventas del primer trimestre de Soquimich. Aquí es necesario señalar que se cambió la metodología y se acumula un trimestre y al mes siguiente se hace una consolidación para ver si hay alguna diferencia. El primer trimestre de Rockwood se cerró en junio de este año. Con fecha 6 de mayo se publicó un llamado para realizar una auditoría forense sobre las autorizaciones de venta de litio de los últimos 5 años, la que se adjudicó y se espera que esté terminado el 30 de septiembre. En función de los resultados que esta arroje, se va a extender a periodos anteriores. Entre el 20 y el 24 se realizó la primera visita técnica, es decir, esto no significa que es la primera visita, pero la primera visita sobre las nuevas condiciones que permiten tener los laboratorios, extraer las muestras y hacer un análisis exhaustivo para comprobar la correspondencia entre lo que se declara como operaciones de venta y la caracterización real de ello. Esta auditoría, ¿qué es lo que pretende? Comprobar en términos absolutos el usuario y destino final del litio explotado y comercializado por las empresas chilenas Rockwood y Soquimich y determinar los saldos disponibles de la cuota de concesión. Por lo tanto, una consolidación entre lo que la documentación que nosotros tenemos y lo que va a aportar a hacer este trabajo, extendiéndolo a aduana, extendiéndolo a los compradores intermedios y a los compradores finales. Reconstruir un registro para 5 años de exportación, validar las exportaciones, proponer procedimientos para ver si los registros que actualmente la SECHEN tiene son los más idóneos o si se pueden modernizar aún más. La conciliación que señalaba anteriormente, realizar pruebas junto con el servicio de aduana y empresas comercializadoras del litio, lo que decía anteriormente. Evaluar el sistema de control interno de la SECHEN y proponer eventuales mejorías. Esto es, señor presidente, lo que queríamos exponer como un tema introductorio a lo que pueda significar las preocupaciones concretas que tiene esta comisión. Muchas gracias. Muy bien, señor presidente. No sé si desea que alguno de sus colaboradores desarrolle algún tema o pasamos a las preguntas. No, podemos continuar. Muchas gracias. A los señores diputados que deseen formular alguna pregunta, diputado. Gracias, presidente. Bueno, saludar a quienes nos visitan de la SECHEN. Sí, mira, a mí me gustaría si nos pueden dar un poco más de detalle respecto a las autorizaciones que ha otorgado la Comisión Chilena de Energía Nuclear para explotar litio. Bueno, la de la Sociedad Chilena de Litio la conocemos, también la de Soquimich, pero ustedes acá en la información nos entregan dos más. Una a Symbalic Limitada, donde dicen que, por lo que yo entiendo, se entregó una primera de 50.000 toneladas, esa fue invalidada, ¿verdad? Y hay una última otorgada en 2013 por 24.300 toneladas. Bueno, esto obviamente son pertenencias mineras previas al año 79, o sea, no están sujetas al contrato especial. Y la pregunta es, ¿bajo qué criterios se entregan? O sea, ¿por qué 24.000? ¿Por qué no 50.000? ¿Por qué no 100.000? ¿Bajo qué lógica, por así decirlo, les corresponde a ustedes pronunciarse? Y lo mismo en relación a la segunda petición que hay, que es la de Cominor Inc., son de 30.000. Y la pregunta es, estas autorizaciones me imagino que todavía no comienzan a ser explotadas. Entonces, si es que ustedes tienen un seguimiento de cuál no sería la fecha posible de explotación y en esa misma línea, cuáles son los pasos que deben seguir. Si, por ejemplo, si la explotación pasan 10 años y no se concreta, se invalida la autorización. Me interesa mucho ese tema, o sea, bajo qué condiciones empresas
privadas en Chile pueden explotar el litio, entendiendo que estamos hablando de los dos que están, son casos pre-79, porque está claramente diferenciado las solicitudes, quién tiene la pertenencia pre-79 al que lo hace a posterior, lo obtuvo posterior a esa fecha. Bien. Diputado Lemus, diputado Gál, ¿no? Yo quisiera hacerle una serie de preguntas al señor director. Quisiera partir por algunos temas en términos del pasado. A mi criterio, y yo me gustaría que nos contara, la SECHEN desde el año 90 no ha ejercido su rol de fiscalizador y por lo tanto no ha cumplido con el objetivo que se tuvo cuando le entregó a la SECHEN el control de la fiscalización del litio. Yo he hecho algunas solicitudes de información al respecto y lo cierto es que yo diría que hasta el año pasado recién la SECHEN empieza a preocuparse de verdad en términos del control del litio. Y en ese sentido yo quisiera que me contara qué es lo que pasó antes de su asunción, porque he pedido información con respecto a fiscalización y la SECHEN no tiene ningún tipo de registro claro con respecto a cuánto litio se produce ni nada. Me gustaría que me informara claramente. Segundo, yo pedí que la SECHEN me explicara cuáles eran las facultades que tenía. Se me respondió en julio del 2015 por parte de la SECHEN que consideraba que legalmente no tiene atribuciones para fiscalizar el contrato aludido, se refiere al contrato de Sokimich. Esa fue la respuesta visada por la SECHEN en esa oportunidad. Posteriormente, tal como aquí se plantea, la SECHEN parece que cambió de criterio, pidió una asesoría externa y esa asesoría plantea con claridad que las facultades que han sido otorgadas a la Comisión Chilena de Energía Nuclear por nuestra legislación sobre materiales atómicos y o de interés nuclear y en particular respecto al litio, le permiten, ¿no es verdad?, que un principio de control total sobre el litio, desde la regulación de su extracción, producción, comercialización y hasta el destino final de su comercialización. Es decir, en toda la cadena del litio la SECHEN tiene responsabilidades. Me gustaría que eso quedara expresamente claro en la comisión en relación a este tema, también con respecto al transporte. Otra de las cosas que quisiera preguntarle tiene que ver con la exportación de salmueras. Aquí usted lo plantea. A mi en juicio, la salmuera no está dentro del contrato, ni tampoco está dentro de las atribuciones que tienen los exportadores. Y se ha exportado una cantidad muy importante de salmueras, muy importante. Eso no es litio, es el salar de Atacama. Eso es lo que están sacando. Entonces, lo cierto es que me gustaría su opinión al respecto, porque según los contratos vigentes, y la SECHEN fijó límites máximos por año de extracción. Tanto es así que para el año 2015 la cuota anual quedó fijada en 7.700 toneladas. Esto es para la Sokimich. Sin embargo, Aduana informa que para el año 2015 la producción, la extracción, la exportación fue de 18.239 toneladas. Es decir, bastante más que la cuota establecida por la SECHEN a través de un decreto. Y la verdad es que eso también me llama mucho la atención, porque 2015, el año pasado, Sokimich tenía una cantidad máxima de exportación dada por un decreto de la SECHEN, y sin embargo, esto se duplica sin tener ningún acto legal que le permita. Yo entiendo que cuando se le entregó a la SECHEN el tema, había una mirada desde el punto de vista tal como usted lo planteó en esta exposición, en relación a la particularidad de que el litio podía ser usado en términos de fusión, y por eso se le entregó este elemento a la SECHEN. Pero se le entregó, y hoy día está plenamente vigente. Mi elemento es que creo que quede claro en la comisión la responsabilidad de la SECHEN antes de este cambio, y lo que tiene hoy día. Yo entiendo que hoy día hay un cambio cualitativo muy importante en la SECHEN, y quiero agradecerle por ese cambio, digamos, en términos de cómo la SECHEN incorpora esta mirada en el litio. Pero me parece muy importante tener claro este tema. Segundo, quisiera también saber si la SECHEN
ha autorizado formalmente a Soquimich y a Rockwood la exportación de salmuera. Si hace alguna evaluación de la exportación de salmuera. Me gustaría también saber qué hace la SECHEN para trazar el litio en el exterior. Yo tengo antecedentes de que ha llegado exportaciones de salmuera de litio y de litio a países como Corea. Entonces me gustaría tener claro qué es lo que está pasando, porque aquí usted mismo nos dijo que era una de las determinaciones que tenían que tener. También quiero, en relación a su exposición, hoy día Corfo está buscando un convenio con Rockwood bastante importante. Sin embargo, la información que tengo es que este contrato no está desarrollando un estudio de impacto ambiental. Y usted aquí lo plantea muy bien, la vulnerabilidad del salar de Atacama. Entonces yo quisiera preguntar si la SECHEN, antes de autorizar cualquier cosa de lo que está haciendo ahora, digamos, las actuales autorizaciones, está exigiendo estudio de impacto ambiental. A mí me parece que aquí hay un tema muy relevante, es decir, aquí hemos escuchado que la ministra de Minería planteó que el hecho de mantener el litio como un mineral importante para el país está dado principalmente ahora por el tema más ambiental que por el tema del uso en la fusión de energía nuclear. Por lo tanto, si es así, y dado que la SECHEN tiene en sus facultades todo este proceso, me gustaría saber cuál es la posición de la SECHEN en esta materia, en términos de la vulnerabilidad de los salares a la extracción. También me gustaría que nos contara cómo la SECHEN está controlando la reinyección de litio. Aquí el vicepresidente Corfo planteó con claridad de que Soquimich tiene la obligación de reinyectar litio, y tenemos dudas, por lo menos yo tengo dudas muy razonables, de que la verdad que lo que está haciendo no es reinyectar litio, sino que cualquier cosa. O sea, me gustaría, tengo información, vamos a invitar a actores, usted debe haber leído un reportaje que le hicieron usted mismo en la CIPER, donde usted plantea algunos temas, que me gustaría también que los pudiera informar a la comisión para que quede expresa constancia en relación a este tema. Y por último, me gustaría saber si están haciendo algún tipo de control en términos del transporte del litio. Tengo información en términos de que trabajadores de Soquimich, camiones, salen de la planta de Soquimich sin ningún tipo de proceso. Aquí se dice 15, no sé cuánto tiempo para que sea salmuera o litio, ¿no? De evaporación. Los camioneros que han conversado conmigo me dicen que no, lo sacan directamente del salar, pum, lo tiran a un camión y ese camión se va a la aduana para exportarlo. Me gustaría también tener claro si hacen algo en relación a ese tema. Pedí información si la SECHEN o alguno de sus funcionarios está en aduanas mirando la cantidad de litios que se exporta. Y la información que me dieron, yo quisiera saber si es así o no, es que la SECHEN lo que hace, y lo que ha hecho hasta el minuto, es que un funcionario en el escritorio recibe el documento que le envía Soquimich y simplemente lo autoriza. Que no hay ningún control en términos de revisar lo que efectivamente se exporta, en términos químicos, desde el punto de vista de... Quisiera, por último, señor presidente, repito, yo saludo, agradezco y me parece muy importante el cambio de dirección que usted le ha dado a este tema en la comisión, principalmente porque este es un tema muy relevante desde el punto de vista de nuestro país. Yo creo que este es un mineral estratégico del futuro. Y en ese plano, hoy día le compete a la SECHEN una tarea muy relevante. Los contratos que se están pensando, los contratos de ampliación, etcétera, necesariamente van a involucrar un compromiso del Estado en el futuro. Soy de los que cree que ese compromiso del Estado en el futuro debe ser entregándole valor agregado a nuestros productos. No podemos seguir en el norte de Chile exportando tierra, exportando ahora salar, que es lo que hemos estado haciendo, sino que efectivamente valor agregado a nuestros minerales. Y para eso ustedes son una herramienta muy poderosa en la legislación que hoy día tenemos, que no la usaron anteriormente. Ninguno de los directores anteriores la usó. Yo
espero es mi comentario. Sin embargo, hoy día tienen este elemento y a mí me parece que tienen que convertirse en un aliado de Chile en términos de una visión de futuro del litio. No, yo entiendo el pasado, vamos a tener nuestra información como no lo hizo bien en el pasado, pero queremos, la verdad, que esto se produzca una inflexión, donde ahora sí vamos a actuar con una mirada nacional en este punto. Por eso también me gustaría saber cuál es su mirada en relación a este tema para lo que viene. Y por último, los presupuestos que tiene la SECHEN, yo entiendo, son bajos para... Lo entiendo, no hay que ser muy docto para entender de que no hubo presupuesto como para poder resolver. Sin embargo, las atribuciones las tiene. Entonces, independientemente de que tenga o no presupuesto, están aquí. Y las responsabilidades en ese sentido están aquí. Entonces, me gustaría preguntarle cuál es su mirada en relación a la función que debiera tener la SECHEN en relación al litio en el futuro. Si sigue siendo tan importante desde el punto de vista de la fusión, si debiera mantenerse aquí este control, etcétera. Yo, por el momento, le doy la palabra al señor director. Gracias, presidente. Creo que todas estas preguntas nos permiten referirnos a los temas más relevantes. El diputado Núñez preguntó sobre las condiciones de otorgamiento. Aquí vale la pena hacer una consideración general sobre esta legislación tan particular y la forma como le entrega estas atribuciones a la SECHEN, que, como bien dicen los estudios jurídicos que hemos pedido, es un caso bastante inusual. Las condiciones en que se otorgan no están gobernadas por una disposición general permanente, sino que están gobernados por las condiciones en que se otorga cada uno de ellos, que pueden ser distintas y que de hecho son distintas, y que han ido evolucionando en el tiempo. Las dos últimas autorizaciones a las cuales usted se refiere conllevaron exigencias mucho más severas que las anteriores. Ahora yo le voy a contestar con mucha honestidad, y aquí tal vez Rosamel, que es un funcionario muy antiguo y experto, podría agregar algo más. Las consideraciones para determinar los plazos, yo diría que son bastante precarias, y tienen que ver fundamentalmente con lo que el solicitante propone o cuál es la hoja de ruta que él tiene, en términos de cuál son los clientes que tienen o cuál es el producto que va a procesar y a exportar, pero no tienen en consideración cuestiones que deberían ser fundamentales y que se refiere a información de la cual carecemos en este minuto, que son las posibilidades reales de los salarios, cuáles son las cuotas que son permisibles de entregar. Si tuviéramos una política de inteligencia de mercados que nos dijeran qué es lo más conveniente, no producir nada, a lo mejor hoy es lo más conveniente. O hay algunos que sostienen que producir al máximo es lo que mejor protege los intereses del país por el tema de posicionarse en los mercados. Yo faltaría la verdad si le dijera que en estas decisiones y en las cuotas que se han autorizado ha habido una consideración demasiado fina. De la misma manera que cuando se negó el 1.000.000 de toneladas, también se hizo intuitivamente, es decir, mire, ustedes todavía tienen más de 100.000 que no han producido y ahora piden 1.000.000, parece ser una cosa desproporcionada que no se ajusta a ninguna realidad lógica.
pero esto es algo que se va a poder zanjar solamente cuando tengamos una política del litio enteramente definida a partir de las recomendaciones que hizo la Comisión Especial, que sepamos el rol del Estado, cuál va a ser, si va a entrar en la producción directamente o asociado con un privado, y tengamos los resultados de este estudio que hemos licitado y que nos va a poder decir en definitiva cuáles son las reservas reales que tenemos, cuál es lo que se ha producido realmente y no lo que dicen los documentos, y poder comenzar con las nuevas autorizaciones. Esta primera pregunta me permite pasarme a la que hizo el presidente respecto a una eventual nueva autorización para que tenga más dilación. En el Consejo, pese a que no nos ha llegado ninguna solicitud formal, sí ha estado el vicepresidente de Corfo en 2 oportunidades para exponerlo en líneas generales cuál es el proyecto que se tiene Corfo para asociarse con Rockwood. Y yo podría asegurarles que el actual Consejo va a ser extraordinariamente riguroso para considerar cualquier nueva autorización. La propia Comisión del Litio definió que se debería ser muy cuidadoso a futuro de seguir otorgando nuevas autorizaciones sin tener en cuenta los intereses generales del país. En esta materia, cuando se otorgue una autorización nueva, si es que se otorga, va a haber un riesgo asociado en términos del futuro de los salarios. Lo que en el Consejo hemos debatido es que uno puede tomar un mayor o un menor riesgo en función de lo que signifique ese riesgo desde el punto de vista de los intereses del país. Voy a poner un ejemplo. Si es para producir carbonato de litio en su menor nivel de desarrollo para ser exportado en esa condición, el interés para el país es bajo o es muy relativo, por ponerlo. Bueno, si fuera para producir cátodos de batería, uno podría decir, oye, bueno, el riesgo tiene un poquito más de sentido, porque va a haber una incorporación de valor, de conocimiento, mayor creación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, en esta oportunidad, para el Consejo va a ser vital tener a la vista esas consideraciones. Ahora, el estudio de impacto ambiental, por supuesto, pero incluso yo me atrevería a señalar que un estudio de impacto, ambiental define los mínimos. Define los mínimos, a partir de lo cual uno puede decir, ya conversemos. Pero ni siquiera ese estudio de impacto ambiental garantiza la estabilidad del salario, que es mucho más complejo que lo que un estudio de impacto ambiental exige. Y yo digo esto porque en el Consejo hemos tenido la visita del Ministerio de Medio Ambiente, de Cochilco, del Ministerio de Minería, de la Dirección de Agua, y de todas las comparecencias que ha habido en el Consejo hay un mínimo denominador común. El salar de Atacama es muy frágil y el Estado no tiene la información suficiente como para poder determinar cuál es su real situación. Si está estable o si está en un proceso de degradación. Y por tanto, la apuesta que nosotros haríamos en esta materia sería decir, ojalá no haya nuevas autorizaciones hasta que no completemos en 2, 3, 4 años los estudios que faltan hoy y que puedan permitir. Ahí hay algo que es muy
que es muy significativo. Los puntos de monitoreo que existen, que son varios cientos, más o menos el 70-80% de ellos son de las empresas y solo un 20-25% del Estado. Por tanto, nosotros estamos descansando fundamentalmente en la información que las propias empresas entregan. Yo he conversado con algunas de estas empresas y le he dicho, mire, si al menos estos monitoreos los realizaran entidades certificadas por el Estado, podría haber una situación distinta, pero ni siquiera esas entidades que realizan los monitoreos están certificadas por el Estado, por tanto tampoco hay ninguna posibilidad de tener un nivel de confiabilidad suficiente. La pregunta de qué pasó antes. No hay ningún texto que defina exactamente lo que pasó. Uno puede, digamos, aplicando una lógica y sentido común, imaginar lo que pasó. Yo tengo la impresión que hasta hace poco tiempo el litio no era un tema que estuviera en el debate. Había una legislación que había definido ciertos parámetros y eso se fue relajando en el tiempo. Se fue relajando de una manera extraordinaria y nosotros pudimos evidenciar a principios del año 2015 que esas exigencias tan básicas, ni siquiera esas se estaban cumpliendo a cabalidad, y que esto se había transformado fundamentalmente en un control documental mínimo y con la gravedad, esto está en los sumarios, en las investigaciones previas al sumario, que ni siquiera eso se cumplía y tuvimos que constatar con dolor que en algunos casos las exportaciones se hacían con anterioridad a la solicitud, que no se acompañaba toda la documentación mínima requerida. Eso llevó a que nosotros hemos paralizado ya en varias ocasiones las operaciones, en términos de que las empresas han visto paralizadas sus actividades comerciales, en tanto no han ido regularizando todas estas situaciones, hasta que hoy estamos, yo diría, ya en un punto no óptimo, pero significativamente mejor. Yo creo que si no me equivoco, presidente, la aparente o real diferencia de opinión respecto a las potestades que tenemos sobre los contratos, yo entiendo que esa pregunta se refería respecto al contrato de Corfo. Y fue en ese contexto que la Comisión contestó que respecto a ese contrato en particular la Comisión no tiene potestades, pero sí tiene potestades respecto al rol de la empresa en el cumplimiento de ese contrato. Por tanto, lo que la Comisión puede definir que a partir de un contrato entre la empresa y Corfo, ella celebra operaciones comerciales, las cuales sí nosotros controlamos respecto al destino final de esa. Un segundo para prorrogar unos 15 minutos para que pueda terminar la respuesta del director y si hay una segunda pregunta. Ok, prorrogado por 15 minutos. Sí. Respecto al tema de las salmueras, sí, las salmueras se exportan y en nuestra interpretación no hay elementos elementos formales que impidan la exportación de salmueras, aunque resulta paradójico, digamos, pensar cómo en el año 2016 un país como Chile pueda estar exportando un elemento con tan bajo nivel de elaboración. Parece difícil de entender. En el tema de la reinyección nosotros coincidimos y es uno de los temas que más nos preocupan.
tenemos serias dudas respecto a si los propósitos que la reinyección tiene se están cumpliendo en la realidad. Situación que se agrava porque no ha sido fácil para la Comisión obtener la información que le hemos solicitado fundamentalmente a Soquimich en esta materia, y es uno de los puntos en los cuales va a haber un mayor desarrollo y mayor investigación, porque creemos que ahí podríamos tener una sorpresa desagradable que invalidaran, que reinvalidaran las proyecciones de los balances que pudieran existir en los salarios en este minuto. Respecto al tema de los camiones, sí, es efectivo que pueda salir un camión con salmuera sin ningún tipo de procesamiento. Eso es efectivo y así se ha comprobado que incluso en los puertos. No sé si hay información de salmueras que salen a países vecinos. De salmuera, señor presidente, de salmuera cruda. Respecto de... Sí, Rosamel Muñoz, soy encargado del Grupo de Control de Ventas de Litio. Sobre exportación de salmuera fresca, tal como se extrae del salar, eso es un rumor que siempre ha existido, pero no está comprobado. Además, no tendría ni un sentido exportar un barco con salmuera que tiene 0,14% de litio. O sea, eso no... y las empresas que compran la salmuera afuera son empresas, en el caso de Rockwood, de la cadena de empresas de Rockwood afuera, que sí tienen planta, que en un momento dado están paralizadas, les falta salmuera y compran la salmuera a Chile. Es para mantener la continuidad de la operación. Es la explicación que se ha dado cuando se ha pedido. Y en el caso de SQM, va a una planta china que tiene un proceso que toma la salmuera, que es la misma salmuera que procesan en la negra, ¿no? Que está a un 6% más o menos de concentración, y entonces tienen un proceso para trabajar directo a litio metálico. Habría ahí una patente de lo que no conocemos, pero salmuera cruda no hay ninguna demostración que alguna vez haya exportado. La pregunta respecto al control solo documental, bueno, de alguna manera me referí a ello. En el pasado así fue. Control solo documental e incluso con insuficiencia. Ahora, el control documental actual es enteramente distinto que el del pasado. ¿En qué sentido? En el pasado, por ejemplo, se daba como aceptado que Soquimich vendía a Cowa. Usuario final, Cowa. Bueno, y Cowa no es una empresa que le da el uso final al litio, porque es un broker que posiblemente ni siquiera tiene instalaciones, sino que es simplemente un proceso administrativo. Eso hoy no se acepta. Hoy la Comisión no acepta que se diga que una empresa coligada intermediaria se pueda considerar el destino final. Por tanto, la documentación tiene que decir primera venta, Soquimich, Cowa, o en el caso de Rockwood con una coligada. Y la documentación de la segunda venta, que ahí tiene que decir Cowa, Samsung, o una empresa que claramente tiene una patente comercial que identifica muy bien cuáles son las. Tampoco se acepta hoy lo que se hacía en el pasado, que cuando se preguntaba uso final, decía cerámicas, baterías, vidrios y otros usos industriales, porque en otros usos industriales cabe la fusión. Por tanto, ahora se tiene que decir claramente la empresa que lo compra y cuál es el uso en real que se da. A lo cual se suma el convenio que hemos hecho con aduana. Desgraciadamente, y es doloroso para todos quienes estamos aquí, que
estas carencias de la Comisión Chilena de Energía Nuclear también las tenía Aduana, también las tenía Corfo, de alguna manera las teníamos todos. Pero a través de los convenios que hemos firmado con ellos tenemos ahora una homogeneidad muy grande respecto a los controles que se van a hacer. Nuestros controles, nosotros no estamos en condiciones de tener personal en todos los puertos y verificar partida por partida. Va a ser aleatorio y en coordinación con el servicio de aduana, para lo cual hemos uniformizado los elementos componentes de las revisiones, los estándares de los laboratorios, etcétera, etcétera, y va a haber una situación enteramente distinta que ojalá nos traigan buenas noticias. El tema del valor agregado, creo haberlo contestado en parte. Aquí tenemos un problema, presidente y estimados miembros de la el litio se sigue considerando como un mineral. Y en función de eso, cuando se habla, por ejemplo, de un royalty o de un sistema de regalías que puede ser ventajoso para el país en términos de lo que había antes, sí. Si a nosotros nos preguntan pasar de un 5% a un 30%, es un paso, pero medido en términos de renta minera, y no medidos en términos de un elemento que eleva exponencialmente su valor en la medida que se va transformando. Por tanto, para que una empresa va a variar ese royalty, yo no quiero ser despectivo, pero puede ser como una cosa casi insignificante en términos de lo que el litio puede significar en una batería de última generación, y ni hablar en términos de fusión en el día que llegue a haber fusión. Por tanto, nuestra opinión ha sido siempre que el litio podría ser un muy buen ejemplo de un Estado que toma el camino de una nueva etapa de su desarrollo industrial, y poder pensar en cosas que pueden ser. Claro, si a eso se asocia de que somos un país privilegiado y que seguramente vamos a ser la capital del mundo en términos de generación de energía solar, bueno, con mayor razón. Ahí uno inmediatamente piensa qué es lo que podría ser en nuestro país un gran centro de desarrollo científico, tecnológico, que aúne el aprovechamiento del litio con el desarrollo de nuevas tecnologías solares, etcétera, etcétera. Creemos que es una oportunidad que ojalá se pueda llegar a materializar. Y finalmente, respecto al presupuesto, sí, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene un presupuesto acotado, bastante reducido este año y el próximo por las razones que ya todos conocemos, y señalar que todo lo que nosotros hemos hecho en materia de actualizar lo que estamos haciendo respecto al litio se ha hecho exclusivamente sobre la base de reasignaciones internas, y no hemos contado ni hemos solicitado tampoco recursos adicionales para esto. Unos minutos, diputado. Sí. Muy puntual. Lo que pasa es que me parece muy importante lo que ha señalado el presidente de la SECHEN respecto a la situación o a la preocupación por la situación medioambiental del salar de Atacama y los impactos que pueden tener las explotaciones. Pero cuando uno ve los datos que usted mismo nos entregaba, se preocupa aún más de lo que puede estar pasando en el salar de Maricunga, que es un salar más pequeño que el salar de Atacama, por lo tanto podemos suponer igualmente frágil, y resulta que el año 2013, curiosamente ese mismo año, la SECHEN autoriza a la empresa Simbalic a explotar 24.000 toneladas. No lo ha hecho todavía, pero lo autoriza. Ese mismo año, a la empresa Cominor 30.000 toneladas. Y resulta que por la prensa nos hemos enterado que el señor Martín Borda, dueño de la empresa Salar Blanco,
pretende explotar 20.000 toneladas en el salar de Maricunga y está haciendo la solicitud al Ministerio de Minería de un contrato especial. Y resulta que, curiosamente, el único lugar donde el Estado hoy día tiene la posibilidad de utilizar este mineral, adivine dónde es. Salar de Maricunga. Entonces, así como vamos, cuando Codelco empiece o intente operar, no va a tener ni litio, ni agua, y va a haber un desastre ambiental que va a prohibir cualquier tipo de actividad de litio. Entonces, da la impresión que en la práctica lo que el Estado de Chile está haciendo es que simplemente quiere regalarle el litio a las empresas privadas y no hay la voluntad de cuidarlo. Yo no digo que sea responsable de Seychelles, porque ustedes, yo entiendo que no dictaminan las autorizaciones en función de un interés nacional, por así decirlo, sino que tienen que regular la parte que les compete. Pero lo que usted nos señalaba, esta amplitud o esta falta de normativa en las autorizaciones que da la Seychelles, creo que puede tener consecuencias graves. Yo no sé si les estoy pidiendo que actúen más allá de lo que establece la norma o que cambiemos o seamos más específicos en la norma, pero me parece que los antecedentes que aquí se entregan son extremadamente graves. Porque si esta nueva solicitud se concreta o las otras dos empiezan a explotarse, francamente creo que no habría ninguna posibilidad de explotarlo. Y quiero decirle además que Sokimich, el argumento que ha dado para oponerse a la ampliación de Rockwood es que altera su faena en un salar que ya es grande. O sea, imaginémoslo en un salar de un tamaño menor. 2 explotaciones o 3 al mismo tiempo. Eso nomás, entre comentario y pregunta, presidente. Diputada Núñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a los invitados y tengo 2 preguntas a cada uno de ellos. Bueno, me refiero, ¿cierto?, a don Jaime Toal, presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y a don Patricio Aguilera. Respecto del presidente de la comisión, me gustaría saber, presidente, si el señor Toal tuvo conocimiento, fue parte en la elaboración de los contratos entre SQM y SCL o Rockwood, mientras fue ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía. Y también, presidente, me gustaría saber si él realizó viajes financiados por SQM o por Rockwood durante su ministerio. Y por último, 3 en realidad respecto de él, si trabajó durante el periodo en que fue ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía con el señor Vitrán. Y respecto, presidente, del señor Patricio Aguilera, me gustaría saber qué rol juega en la aprobación o autorizaciones que otorga la comisión. Y también respecto de sus anteriores labores, ¿cierto?, qué periodos y bajo qué ministerio se desempeñó tanto en el MOP como en la Corfo, presidente. Muchas gracias. Y por último, yo quisiera también terminar planteando a ver si puede quedar claro, y si no, hay un acuerdo, el 1576 del año 95, del Consejo Directivo de la Seychelles, que acuerda la forma de producción de litio metálico equivalente conforme a un calendario. Quisiera volver a reiterarlo, que me informen desde el año 1 cuánto litio equivalente ha sacado, porque la información que tengo es que se ha sobrepasado bastante la cantidad de litio equivalente por parte de Sokimich en términos de las capacidades anuales que le entrega, que entiendo que está vigente, entiendo que no ha sido cambiada fue cambiada, entonces también que se nos envíen el cambio que se hizo. Bien, por favor, don Jaime. Bien, respecto a las consultas de la señora diputada, no tuve ninguna participación en el contrato de Corfo con Rockwood. Yo fui ministro entre marzo del año 90 el 11 de marzo del 94. Y en ese tiempo no había ninguna dependencia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear del Ministerio de Energía. Esta dependencia se produce luego que se crea el Ministerio de Energía. En ese tiempo era Comisión Nacional de Energía. La otra pregunta no he viajado financiado por Sokimich, ni Rockwood,
ni ninguna empresa nunca en mi vida, siendo funcionario público, porque no corresponde. Perdón, señora diputada, había otra consulta que creo que se me fue. Sí, si trabajó durante el periodo presidente en que fue ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía con el señor Vitrán, por el cargo que obviamente tiene el señor Vitrán. No tengo memoria de haber trabajado junto con Eduardo Vitrán en esa época. Posteriormente sí, pero en ese periodo no. Había para ti, Patricia. Sí. ¿Por acá? Acá. Sí. Ah, ahí está. Muchas gracias. Patricio Aguilera, director ejecutivo de la SECHEN. Señor presidente, por su intermedio, hay dos tipos de roles. Hay un rol para la autorización de la cuota, ¿ya?, que ese es un rol del Consejo de Directivos de la SECHEN. Entonces, cuando ocurre una solicitud, la dirección ejecutiva, como administración, tiene que preparar los antecedentes para someter al Consejo la autorización y proponer las distintas alternativas, pero la resolución de la cuota la autoriza la comisión. Y hay otro aspecto que es el control. Una vez que hay una autorización vigente, y el caso de Soquimich y de Roco, que están vigentes las autorizaciones de extracción de cuotas, una de 200.000 toneladas y otra de 180.100, lo que la facultad y el deber de la dirección ejecutiva es controlar esa cuota que se está ejerciendo cada año. Entonces, hay que recordar que hay que tener un control documental y técnico de esa cuota y rendirle al Consejo. Esos son los dos tipos de intervenciones que tiene la dirección ejecutiva respecto a las autorizaciones. Una es la autorización de cuota, que la dirección presenta propuesta o presenta la solicitud y los análisis, y otra es el control específico de la venta de cada elemento que se exporta hacia afuera. En relación a mi vida profesional, yo tengo del orden de 25 años en el sector como profesional, en distintos tipos de responsabilidades, y en el MOP me tocó ser responsable de la Dirección General de Obras Públicas, también me tocó ser jefe de gabinete en algún minuto, y asesor de ministro. Y en el caso de Corfo también me ha tocado participar en distintas ocasiones como subdirector de innovación empresarial, de desarrollo, gerente de innovación. Y lo último que me tocó trabajar en Corfo fue como gerente corporativo, antes de postular a esta posición. Gracias. Dice que había algo. Señor presidente, usted tiene razón que si analiza la cuota que exporta en un año determinado una de las empresas y se va al calendario original, podría ser mayor. Lo que ocurre es que en un momento dado las empresas, ninguna llegaba a la cuota anual. Entonces pidieron que ese saldo se fuese acumulando para obviamente para no perderlo. Entonces lo que la SECHEN controla es sobre la totalidad que están autorizadas las empresas, y eso ya quedó obsoleto, la producción anual de salmuera. Sí, hay un acuerdo de consejo que no fue una solicitud formal y se autorizó. Sí, por supuesto. Sí, gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.